Cuentos en el crepúsculo. Siempre fui un amante de los libros, pero jamás imaginé que un simple paseo por la ciudad al caer el sol me llevaría al lugar más extraño y aterrador de mi vida. Una librería que parecía existir solo al borde del crepúsculo. Todo comenzó una tarde fría de otoño. Caminaba por una calle adoquinada que rara vez visitaba, cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse tras los edificios antiguos. El aire se tornó más pesado, y los faroles de la calle se encendieron uno a uno, iluminando una pequeña tienda que, hasta ese momento, no recordaba haber visto antes. El letrero sobre la puerta decía: Librería del Crepúsculo. Las letras doradas relucían como si tuvieran luz propia, y la vitrina mostraba libros viejos y encuadernaciones de cuero, algunos con títulos en idiomas que no reconocía. Pero lo que más llamó mi atención fue un pequeño cartel colgado en la puerta. Abierto solo al caer el sol. Bienvenido, lector. Era imposible resistir. Al empujar la puerta, una campanilla tintineó, y un aroma a papel antiguo, madera y cera me envolvió. La librería era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Estanterías altas se alzaban hasta el techo, llenas de libros organizados de manera extraña. No había géneros ni etiquetas, solo títulos que parecían desbordar secretos. Había velas en lugar de luces eléctricas, y en el fondo, un mostrador de madera vieja, pero no había nadie a la vista. «Hola», llamé, mi voz resonando en el silencio. Nadie respondió. Decidí explorar por mi cuenta, recorriendo los pasillos interminables. Cada libro que tocaba parecía contarme algo, aunque nunca lo abría. Sus portadas eran enigmáticas, con grabados que parecían moverse bajo la luz tenue. Fue entonces cuando lo vi. Un libro abierto sobre una mesa redonda. La página que estaba a la vista contenía una ilustración que me detuvo en seco. Era yo. Me acerqué con el corazón acelerado, convencido de que se trataba de alguna coincidencia. Pero no lo era. El dibujo mostraba exactamente lo que llevaba puesto esa tarde, y detrás de mí, la estantería donde estaba parado. En la página opuesta había texto: el lector que abre este libro se convierte en parte de la historia. Sus decisiones serán el hilo que teja su destino. ¿Qué significa esto?, susurré, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el libro parecía cobrar vida. Las palabras se movían lentamente, como si esperaran a que yo hiciera algo. Tomé el libro con ambas manos y sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. De repente, el sonido de pasos resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿Hay alguien aquí?, pregunté con más temor que valentía. En ese momento las velas titilaron y un hombre apareció detrás del mostrador. Vestía un traje antiguo y su rostro era delgado, con ojos hundidos que parecían saber más de mí de lo que yo sabía de él. «Has abierto el libro equivocado», dijo con una voz profunda. Intenté explicarle que no sabía lo que estaba haciendo, pero el hombre me cortó con un gesto de su mano. «Esto no es un juego. Ese libro no se abre sin consecuencias. Ahora el tiempo no está de tu lado». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, el libro comenzó a cambiar en mis manos. Las páginas se pasaban solas, mostrando imágenes que se movían como si fueran recuerdos. Pero no eran recuerdos míos. Aún. La primera imagen mostraba una escalera en espiral. Debía decidir si la subiría o no. «¿Qué pasa si no lo hago?», pregunté, pero el hombre solo me miró con indiferencia. Era como si el libro me hablara directamente. No tuve opción. Subí la escalera. De repente, ya no estaba en la librería. Estaba en una torre oscura, con paredes de piedra
y una escalera que parecía no tener fin. Cada paso resonaba y los ecos parecían murmurar mi nombre. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que no quería la respuesta. A medida que subía, las paredes comenzaron a mostrar imágenes. Eran momentos de mi vida, pero distorsionados, como si alguien los hubiera alterado. Allí estaba yo, de niño, pero no con mi familia. En lugar de ellos, había sombras que me miraban fijamente. Al llegar al final de la escalera, una puerta de madera vieja me esperaba. La abrí con cautela y lo que vi me dejó sin aliento. Era una habitación llena de espejos, pero ninguno mostraba mi reflejo. En lugar de eso, cada espejo mostraba una versión diferente de mí mismo. Más viejo, más joven, en lugares que no reconocía, haciendo cosas que nunca había hecho. «Estas son tus posibles vidas», dijo una voz detrás de mí. Era el hombre de la librería, aunque no entendía cómo había llegado hasta allí. «Cada decisión que tomas aquí cambia tu destino. Pero cuidado, no todas las elecciones llevan a un final feliz». «¿Qué se supone que debo hacer?», le pregunté, sintiendo el sudor en mi frente. «Escoge un espejo y entra. Ese será tu camino». Había un espejo que me llamaba la atención. Mostraba una versión de mí en lo que parecía ser una vida tranquila, en una cabaña junto al lago. Pero había algo extraño en el reflejo. Los ojos no eran los míos. Eran oscuros, vacíos, como si algo estuviera viviendo dentro de mí. Otro espejo mostraba una versión de mí mismo en una ciudad bulliciosa, con éxito y riqueza, pero rodeado de personas cuyos rostros no se veían claramente. El último espejo era el más inquietante. Mostraba una vida en la misma librería, atrapado entre los libros, con el hombre del mostrador siempre detrás de mí. «Debes elegir», dijo él, y su voz ahora sonaba más apremiante. Cerré los ojos y caminé hacia un espejo, sin saber si estaba tomando la decisión correcta. Cuando atravesé el espejo, sentí como si mi cuerpo se desintegrara. Al abrir los ojos estaba en mi habitación, con el libro del crepúsculo en mis manos. Pero algo estaba mal. Mi reflejo en el espejo del cuarto no me seguía. Intenté moverme, y mi reflejo no lo hizo. En cambio, me sonrió y se acercó al vidrio desde su lado. «Ahora yo soy tú», dijo con una voz idéntica a la mía. Desde entonces, no sé si sigo siendo yo o solo un reflejo atrapado en un mundo que no puedo comprender. ¿Habrías abierto ese libro? ¿Qué espejo habrías escogido? Cuentos en el crepúsculo. Mi abuela solía decir que nunca se debía entrar al jardín trasero después del crepúsculo. Era un terreno vasto y hermoso, rodeado de altos setos que formaban un muro natural, pero algo en él siempre me había inquietado. A la luz del día era un lugar encantador. Flores vibrantes, caminos de grava blanca y una fuente antigua con musgo en su base. Pero cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las colinas, el aire del jardín cambiaba, como si respirara de manera distinta. Después de su muerte, heredé la casa y, con ella, el misterioso jardín. A pesar de sus advertencias, siempre fui curioso. Así que una tarde, mientras el crepúsculo comenzaba a envolver el cielo, me atreví a explorar el lugar. El jardín estaba inquietantemente silencioso, y la luz dorada del crepúsculo hacía que las sombras de las flores y los árboles se alargaran de manera antinatural. Mientras caminaba por el sendero,
Algo llamó mi atención. Una puerta oculta en el seto. Era pequeña, hecha de madera oscura y decorada con intrincados grabados que parecían moverse bajo la luz cambiante. No recordaba haberla visto antes, aunque había recorrido el jardín varias veces durante el día. Parecía esperar. Dudé por un momento, pero la curiosidad ganó. La puerta no tenía cerradura ni manija, pero cuando la toqué, se abrió con un suave crujido. Más allá, no había más jardín. Había un claro rodeado de árboles altos y negros, sus ramas entrelazadas como si intentaran bloquear la luz del cielo. En el centro del claro, un círculo de piedras antiguas, cubiertas de inscripciones que no reconocí. Brillaba débilmente. Mientras me acercaba al círculo, sentí un frío inexplicable, aunque era verano. Un susurro suave rompió el silencio, pero no podía distinguir las palabras. Era como si el viento mismo hablara. El aire alrededor del círculo parecía vibrar, y una figura comenzó a tomar forma en el centro de las piedras. Al principio era solo una sombra, pero luego se definió en algo humanoide, aunque no completamente humano. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, y sus manos alargadas y esqueléticas parecían señalarme. ¿Por qué has venido? Su voz resonó en mi mente más que en el aire. Intenté responder, pero no pude hablar. Mi cuerpo estaba paralizado, y solo podía observar cómo la figura se acercaba lentamente. No debías entrar al jardín después del crepúsculo, continuó su tono más severo. Has cruzado un umbral que no puedes deshacer. De repente, todo a mi alrededor cambió. El jardín que conocía estaba deformado. Las flores eran negras, y sus pétalos parecían moverse como si estuvieran vivos. Los caminos de grava habían desaparecido, reemplazados por un suelo fangoso que olía a putrefacción. La figura extendió su mano hacia mí. Cuando me tocó, un torrente de imágenes inundó mi mente. Visiones de personas caminando por el jardín en diferentes épocas, cada una desapareciendo en el claro de piedras. Sus rostros, marcados por el terror, se mezclaban en mi memoria. Cada generación deja una ofrenda, dijo la figura, inclinándose hacia mí. Tú serás la siguiente. La parálisis que me detenía se rompió de golpe, y mis piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera procesar lo que sucedía. Corrí hacia la puerta en el seto, pero no estaba donde la había encontrado. En su lugar el muro de arbustos parecía interminable, sus ramas retorcidas extendiéndose como garras. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un grito que resonaba dentro de mi cabeza. Me sentía atrapado, pero entonces recordé las palabras de mi abuela. Si alguna vez te encuentras en peligro en el jardín, canta la canción. No sabía qué significaba eso hasta ese momento. La melodía que mi abuela solía tararear volvió a mi mente, y sin pensarlo, empecé a cantarla. El jardín tembló, las sombras retrocedieron y la puerta apareció de nuevo. Con un último esfuerzo, crucé el umbral y la cerré de golpe detrás de mí. Desde ese día, nunca volví a entrar al jardín trasero. Pero cada noche, mientras me preparo para dormir, oigo susurros que provienen de las flores y siento que las sombras se mueven más cerca de la casa. A veces me pregunto, si hubiera ignorado la puerta, ¿qué habría sido de mí? Y si otro curioso la encuentra, ¿qué les sucederá? El jardín aún está ahí, esperando, y sé que su hambre no desaparecerá. ¿Y tú? ¿Habrías abierto la puerta?